Hola, bienvenidos a una nueva temporada aquí en el canal de YouTube Camino a Jesucristo, donde cada día tenemos alimento espiritual. Quiero empezar esta nueva temporada con una pregunta que cualquier persona que cree en Dios se ha hecho alguna vez en su vida. ¿Quién creó la Biblia? ¿Cómo se creó la Biblia? Primeramente, quiero dejar claro que con este vídeo pues no quiero influir en nadie para que cambie de religión. Pues para mí la única religión es Cristo y la Biblia. Solo pretendo enseñar y que se conozca la verdad tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, para mí la tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, de otras creencias e ideas, así como la no creencia en ninguna religión. El concepto opuesto, que sería la intolerancia religiosa, puede consistir en considerar ciertas creencias como anómalas, fuera de lugar o heréticas, por el simple hecho de ser diferentes. Para que se dé la tolerancia religiosa, es necesario que nosotros, la humanidad y las instituciones reconozcan la pluralidad y la diversidad del mundo en que vivimos, así como la existencia de conceptos que para otros son importantes, aunque pertenezcan a una minoría. Los dogmas de un culto en particular se deben interpretar como para uso dentro de la comunidad que los profesa y sin involucrar a terceros en el mundo exterior que no deseen participar de ellos. En el caso de la relación entre personas de distintos credos religiosos o que no practican ninguno, puede aplicarse el segundo mandamiento de la ley de Dios, que está presente en casi toda cultura, religión o filosofía como una regla fundamental. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Llamando así no solo a convivir con tolerancia y respeto, sino también a tratar a todos como quisiéramos ser tratados. Fue con el surgimiento del monoteísmo que se inició un concepto de exclusividad religiosa. Sin embargo, las primeras religiones monoteístas o enoteístas, como el zoroastrismo y el judaísmo, eran religiones étnicas que no buscaban imponer sus creencias fuera de su propio grupo étnico o nacional, pero sí que prohibían estrictamente que miembros de su pueblo tuvieran algún tipo de práctica religiosa proveniente de otro pueblo o disintiera de la interpretación considerada ortodoxa. Esto era así por la naturaleza de pacto entre su colectivo étnico y su deidad. Bien, pues aclarado todo esto, ¿quién creó la Biblia? Esta es una muy buena pregunta y que yo voy a intentar contestar y analizar a través de la historia, a través de la Biblia, ya que muchos predicadores y sacerdotes, en su mayoría católicos, han tratado de monopolizar la creación de la Biblia, diciendo que fue la Iglesia Católica quien creó la Biblia, porque Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, y está aquí escrito, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí en este pasaje de la Sagrada Escritura es donde la Iglesia Católica sacó ese texto de todo su contexto para atribuirse esa autoría que dicen ellos tener. En este pasaje, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que tu nombre es Pedro, que traducido del original hebreo es piedra. Por lo tanto, sobre la persona humana de Pedro
que es una piedra, edificaré mi iglesia, dijo Jesús, porque cada uno de nosotros somos miembros de esa iglesia, es decir, somos Pedros. Todos somos Pedros, somos piedras que construyen la iglesia. Pero la cabeza del ángulo, es decir, de la iglesia, es Jesucristo, y así está escrito. Jesús dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí, en este pasaje, Jesús estaba hablando de lo que la Escritura, de lo que la Biblia, en el Antiguo Testamento, profetizaba de él, que sería la piedra angular de la iglesia, es decir, la más importante. La Biblia, este libro, es el libro más vendido de la historia de la humanidad y ha influido en la vida de millones de personas alrededor de todo el mundo. Acompáñame en este viaje a través de la historia y descubre conmigo toda la verdad acerca de cómo se creó la Biblia, la Santa Escritura de Dios. Las Sagradas Escrituras que hoy conocemos, este libro formado por 66 libros, los primeros escritos fueron recopilados por primera vez en el año 300 a.C. por el rey Ptolomeo II, que fue el segundo faraón de la dinastía tolemaica, lo que equivale a un rey griego en Egipto, el cual invitó a 72 sabios judíos a la ciudad de Alejandría para aportar a la famosa biblioteca del pueblo de Israel los manuscritos más sagrados del judaísmo, lo que hoy conocemos aquí en nuestras Biblias como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Estos manuscritos sagrados estaban escritos en hebreo y en arameo, y el objetivo era traducirlos a la lengua griega con el objetivo de cultivar la fe en las comunidades israelitas que vivían en la diáspora. La diáspora se refiere a la dispersación de los hijos de Israel y los judíos posteriores fuera de lo que se considera su patria ancestral, la tierra de Israel, y de las comunidades construidas por ellos en todo el mundo y que se comunicaban en la lengua común de aquel tiempo, de aquel entonces, que era el griego. Por eso las escrituras se querían traducir. No fue fácil poner por escrito la memoria de miles y miles de años del pueblo de Israel, comenzando por el Pentateuco y finalizando por los libros proféticos. Así vio la luz la Biblia de los 70 o Alejandría, conocida también como la Septuaginta. Aquí podemos ver cómo no tuvo nada que ver la Iglesia Católica en la formación del Antiguo Testamento, ya que fueron los judíos los que dieron forma a lo que hoy conocemos como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, ¿vale? Que está aquí en todas nuestras Biblias, también en la católica. Ahora bien, ¿cómo se formó el Nuevo Testamento? ¿Vale? Primeramente debo decir que nuestro Señor Jesucristo no escribió ningún pergamino, no escribió nada, ni dejó ningún manuscrito, porque en aquella época muy poca gente sabía leer. Por lo tanto, la palabra era transmitida oralmente, y el apóstol Pablo así lo dice. Aquí en la Biblia lo podemos ver. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Por lo tanto, podemos ver que fueron sus discípulos los que posteriormente a la muerte de Cristo, pues empezaron a recopilar sus enseñanzas, lo que hoy conocemos como los Evangelios y las cartas escritas por los apóstoles de Jesucristo. Estas estaban en posesión de los seguidores de Jesucristo,
Son numerosas las fuentes halladas y los autores y las copias que se hicieron de los papiros originales. Unos de los más antiguos tratan de los años 125 a 130 después de Cristo y es del libro de Juan. Todos estos manuscritos, todos ellos, fueron cogidos por muchos grupos que surgieron de los verdaderos discípulos de Cristo, ¿vale? Y aunque conservaron copias de las enseñanzas de Jesucristo, el apóstol Pablo en aquella época ya les advertía, y así está escrito: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. El catolicismo dice que eran ellos los únicos que poseían los manuscritos sagrados. Pero esto no es así. Habían innumerables copias alrededor de todo el mundo, de todo el Mediterráneo. Habían muchas versiones en ciriaco, en copto, en latín, en griego, en armenio. Pues la fama de Jesucristo se extendía por todo el mundo conocido. Por lo tanto, no era un monopolio pequeño del catolicismo. Había muchísimos grupos religiosos, aparte del catolicismo, que creían en Jesucristo y que tenían esos manuscritos, tal y como lo dice el apóstol Juan, que lo podemos leer aquí en la Biblia. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y curiosamente, esto lo está diciendo en el siglo I después de Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el año 313 después de Cristo, como la religión oficial del Estado, pero adaptada a las necesidades del Imperio Romano y bajo la apariencia de una iglesia institucional, que en ese momento se llamaría católica y romana. Desde ese preciso momento, los católicos romanos no solamente debían obediencia a Dios y su palabra, sino también al emperador y a las necesidades espirituales de las costumbres paganas que había en aquel entonces. Ya que los paganos, por lo general, eran muy tolerantes en materia religiosa y al creer en muchos dioses distintos, habitualmente aceptaban que los dioses de otras culturas existían también, o eran versiones diferentes de sus propios dioses, ya que tenían el propósito de contentar a aquellos que creían en otras divinidades. Una de las principales se refiere a la permisividad general por parte de la organización de aquel entonces, del uso de imágenes y ritos paganos. Todo eso se cristianizó para así acercar a las masas religiosas gentiles, a las que les había llegado el mensaje de salvación de Cristo, pero que bajo ningún concepto querían abandonar su idolatría, sus cultos y sus ritos, es decir, su propia cultura. Querían seguir haciendo lo mismo, pero creyendo en Cristo. De ahí surgirían pues los dogmas de fe, como la veneración a la figura de la Virgen María. María, la Madre de nuestro Señor, tiene una gran importancia dentro de la simbología católica. Ella es conocida por muchas acepciones, ¿vale? Fruto de las distintas funciones que para los católicos tiene. Vamos a analizar una de ellas y su paralelismo con las figuras paganas de la antigüedad. Reina del cielo. Reina del cielo. Como de todos es sabido, uno de los innumerables títulos que la Iglesia Católica la concede a María es el de Reina del cielo. Bien, ¿cómo se le concede este título a María? María, según reza uno de los principales dogmas de fe del catolicismo, fue ascendida a los cielos y una vez allí
por la importancia de su misión, es decir, la de ser la escogida para engendrar al Salvador, se le otorgó el título de Reina del Cielo. Bien, todo esto no tiene una base bíblica, ¿vale? Todo eso no viene aquí recogido. Y es de reciente instauración, desde 1950. Por lo tanto, es la propia tradición popular, sin tener en cuenta la palabra de Dios, la que otorga ese premio y una vez en el cielo, la posibilidad de correinar con nuestro Señor Jesucristo. Desde el año 170 después de Cristo, ya se consideraban solo los 4 evangelios como genuinos, aunque es cierto que eran muchos los evangelios hechos por muchos grupos agnósticos, pero ya desde ese tiempo se tenía constancia de la vigencia de los 4 evangelios, ¿vale? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Juan. Pero ante el crecimiento incesante de grupos llamados cristianos, vemos que no solo la Iglesia Católica existía, había muchos más grupos religiosos. Pero fue el grupo católico el que vio la oportunidad de infiltrarse en el Estado, ambicionando poder, cogiéndose de la mano de Constantino y usurpando el seudónimo de cristianos. Pues negaron sus enseñanzas e hicieron una mezcla de enseñanzas paganas y cristianas, ya que tenían, como muchos otros grupos, las copias de las escrituras del Nuevo Testamento. Ellos también las tenían, como muchos otros grupos. Como vemos, no era un monopolio del catolicismo poseer las escrituras, como lo quieren hacer creer. Y aquí es donde aparece la figura de Dámaso, el primero que coincidió con la subida al trono de Constantino I. Era una época donde se disputaban muchas cosas. Habían proliferado los antipapas y muchos querían efectuar la legitimación del catolicismo. Era una época turbia, llena de ambición, de hambre de poder. Su entrada fue muy polémica, ¿sí? Acusado por los separatistas del arrianismo, fue absuelto por la justicia y obtuvo el apoyo del emperador y fue elegido papa el 1 de octubre del 366 después de Cristo. Sin embargo, un gran número de conservadores lo rechazaron y escogieron a Ursicino, de origen romano. Era diácono de la Iglesia romana cuando se negó a reconocer al papa elegido Dámaso I y se autoproclamó obispo de Roma en el año 366. Así que había un doble papado, una pelea de poderes, lo cual provocó una pugna por el nombramiento del nuevo papa, llegando incluso el derramamiento de sangre. Murieron hasta 137 personas, pero Juvenco, que era uno de los prefectos de Roma, propuso el destierro de Ursicino y de sus colaboradores, pues simpatizaba más Dámaso I con el emperador en ese entonces. Así que se estableció como sumo pontífice. Y el propósito de Dámaso I era consolidar al catolicismo ante toda la sociedad, por encima de otros grupos que también buscaban el poder, y de quedar ante la sociedad como la única iglesia cristiana y que la figura del Papa fuera vista como el vicario de Cristo. Para ello, usó la astucia para promulgar el canon de escritura sagrada en el año 374 después de Cristo, para que ante la sociedad quedaran como los que promulgaron la ley de Dios, lo cual no era cierto. Eso no era cierto, porque muchos grupos usaban los evangelios y las cartas apostólicas. Pero al tener el poder y mediante 2 concilios romanos en los años 368 y 369 respectivamente, Dámaso condenó el apolinarismo y el macedonianismo,
Del mismo modo, en el año 370, Dámaso formó en Roma un concilio para determinar las medidas contra el arrianismo y ganó el pulso a todos los demás grupos que ambicionaban el poder que les otorgaba el Imperio Romano. Aquí empezó una de las luchas más feroces que podamos imaginar para conseguir el poder de la Santa Sede. La persecución a posturas diferentes hizo que muchos se retractasen y jurasen en fidelidad a la doctrina oficial para así evitar una condena pública. Dámaso I trabajó para que el obispo de Roma fuera el predominante entre todos los obispos en el año 379. Al considerarse la separación del imperio de Occidente, Dámaso actuó para salvaguardar la autoridad de la Iglesia romana dentro del imperio, creando una vicaría apostólica y nombrando para ello a Ascolio como obispo de Tesalónica. Este fue el origen del vicariato papal, que estuvo ligado a la Santa Sede durante un largo periodo de tiempo. Antes de Dámaso no existía esto, pero mediante el decreto de Teodosio I de Fide Católica se declaró al cristianismo como la religión del Estado romano el 27 de febrero del 380 después de Cristo. En concreto, el cristianismo predicado por el apóstol Pedro, de la cual Dámaso era cabeza suprema y por lo tanto primer beneficiario de dicho acto. Y de aquí decir que son sucesores del apóstol Pedro. Pero eso es mentira. Son sucesores de Dámaso I, no del apóstol Pedro. Ellos predicaron como predicaba el apóstol Pedro. Y Dámaso I fue quien creó el vicariato papal. En este ambiente de lucha, de guerras, de rivalidad y muertes, en el sínodo diocesano del año 374, Dámaso I expidió un decreto en el cual se hizo un listado de los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ello, le pidió al historiador Jerónimo de Estridón utilizar este canon y escribir una traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros y el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Jerónimo viajó entonces a Oriente para hacer vida eremítica y volvió años después a Roma, pasando durante algún tiempo a ser su secretario particular. Finalmente, fue en el Concilio de Roma del año 382, comandado por el Papa Dámaso I, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70, que decía yo al principio, o Alejandría. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo por encargo del mismo Papa Dámaso I. Esta es la traducción que se conoce como la Vulgata, que casi todos conocemos, que fue popular por estar escrita en latín y desde ese momento se instauró también el latín en los cultos de la Iglesia Católica. Curiosamente, este dato que voy a proporcionar ahora no lo saben muchos católicos. La Iglesia romana prohibió la Biblia a partir del año 1229, cuando era Papa Gregorio IX, alegando que el pueblo no podía entenderla. Él mismo fue quien instauró oficialmente la Inquisición, causando así la muerte a aquellos que no obedecieran las órdenes instituidas por la Iglesia romana. Pero la realidad era que no querían que las personas se dieran cuenta de las innumerables contradicciones que hay entre la Biblia y la doctrina católica. El recelo del catolicismo en relación a las verdades de la Sagrada Biblia siempre ha sido un hecho. Si ahora el católico romano medio
tiene más libertad para leer la Biblia es porque, primero, Roma, dado los tiempos que corren, no puede impedir a sus fieles que la lean. Y segundo, Roma realmente piensa que también, dado los tiempos de modernismo y culto a la ciencia humana y al materialismo, pocos fieles van a encontrar en la Biblia una respuesta que les satisfaga. Pues tengo que decir que lo primero es cierto y que lo segundo está equivocado. Porque cuando el católico lee la palabra de Dios con fe, su vida empieza a cambiar y empieza a experimentar verdadera hambre y sed de Dios que le hace buscar más allá del círculo católico romano. Esto último lo sabían los cardenales del tiempo de la Contrarreforma. Ya lo sabían. Y los más altos responsables del catolicismo romano eran perfectamente conscientes, y son perfectamente conscientes, de las contradicciones insalvables entre la Sagrada Biblia y el sistema de la Iglesia de Roma. En un discurso dicho por los cardenales de la Curia romana al Papa Julio III en 1550, inmediatamente después de su ascensión al papado, los cardenales, conscientes de todas esas contradicciones, aconsejaron al recién llegado a la silla de San Pedro. Y ese discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París, en la hoja B, número 1088, volumen 2, páginas de las 641 a las 650. Y de ese documento saco los siguientes pasajes que aclaran bien esas contradicciones. Atención a lo que los cardenales dicen. De todo el consejo que podemos ofrecer a vuestra santidad, retuvimos lo más necesario hasta el fin. Hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en el vernáculo, en la lengua nativa, en todos los países bajo la jurisdicción. Baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misma y no se permita que nadie lea más. El Papa responde: ¿Roma, espantada de la verdad de la Biblia? Así es. Así es. Más adelante, los cardenales advierten al Papa y le dicen: en cuanto el pueblo esté contento con esa pequeña porción, florecerán los intereses de vuestra santidad. Pero, cuando el pueblo quisiera leer más, sus intereses comenzarán a fallar. Después, los cardenales fueron hasta el punto de definir la Biblia, la palabra de Dios, como su verdadero enemigo. Dicen: la Biblia es un libro que más que cualquier otro ha levantado contra nosotros los alborotos y tempestades, por los cuales casi perecemos. El único interés de Roma es no perecer, es no desaparecer. A continuación, reconocen que hay conflictos entre la Biblia y lo que enseña la Iglesia Católica. De hecho, escriben los cardenales: si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia, como ocurre en nuestras iglesias, entonces encontrará discordias y comprenderá que nuestras enseñanzas es muchas veces diferente a la Biblia y nunca cesará de desafiarnos hasta que todo sea expuesto, y entonces nos volveremos objeto de burlas y odios universales. Finalmente, aconsejan al Papa qué hacer con la Biblia. Y le dicen: por tanto, es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo, pero con cuidado, a fin de no causar rebelión. Todo esto, ¿vale?, subráyese,
fue dicho por los cardenales de Roma al Papa Julio III, y si alguien duda, ¿vale?, os dejo los datos de dónde podéis encontrar estas palabras, ¿vale? Os los dejaré escrito todos los datos. También en internet se pueden encontrar, ¿vale? Parece que la cuestión está suficientemente clara, ¿no? Roma tiene miedo a la Biblia porque la Biblia pone a Roma en evidencia. Y esto dicho por la misma Roma. ¿Qué más podemos añadir al respecto? Por eso quiero animar a todos los católicos romanos a que lean con atención y fe el único libro que define perfectamente el pensamiento, voluntad y carácter del Creador, la Biblia. La Biblia, la Biblia y solo la Biblia, la palabra de Dios. Y no hay manera de mantenernos fieles al Señor, a menos que la conozcamos y la obedezcamos. Los evangelios que están aquí en nuestras Biblias y las cartas apostólicas que encontramos en ellas son sin duda aquellos manuscritos que recopilaron los primeros discípulos de Cristo en el primer siglo. Y este testimonio permanece vivo hasta el día de hoy. Aunque en muchos momentos de la historia la Iglesia Católica ha tratado de prohibir y hacer desaparecer la Biblia, Dios ha permitido que permanezca hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que será cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a recoger a los suyos, como ha prometido, en majestad y gran gloria. Bien, espero que toda esta información sea de vuestro provecho y sea también buena para vuestra edificación. Comparte esta información con tus amigos, con tus conocidos, para que la verdad siga resplandeciendo sobre la mentira. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios.